Los derechos de los niños están hechos en el 89, 90, el preámbulo en el 89. Creo que se dieron vigentes en el 92. Pero se hicieron porque se pensaba que los niños necesitaban una protección especial y entonces hicieron un apartado fuera de los derechos humanos. Sacaron eso y hicieron uno concretamente para los niños, que es hasta los 18 años. Lo firmaron, pues no sé si 200 países o 200 y algo. Carta de las Naciones Unidas por la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Los derechos de todos los miembros de la familia humana. Reconocen que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Como cosa curiosa, yo llevo 25 años con estas cosas, y en los últimos, estos años, desde hace 10 o 12, doy los derechos de los niños así de pasada, ¿no? Los menciono, nada más. Y solo encontraba 2 personas que supieran que estaban ahí. El resto ni lo sabe. Hace 26 años que están, 24, 26, y no se conoce. Pero aquí se menciona claramente, en algunos artículos, artículo 27, los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Aquí vemos la composición del ser humano, que la extiendo un poco más: física, emoción, deseo. Esto configura el cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Y la parte espiritual, que yo la voy a llamar alma y tú la puedes llamar como quieras, como esa parte que tenemos todos los seres humanos. Esto sería un ser humano. Y el físico, emocional y mental sería lo que llamamos, y vamos a llamar, y se llama personalidad. Fíjate, tenemos en el desarrollo de los niños el derecho de esa criatura a desarrollar su personalidad, desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Encarga a los padres o encargados del niño como principales responsables dentro de sus posibilidades y medios económicos. En el artículo 29, inculcar al niño el respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales y principios consagrados en esta carta. Respeto a sus padres, propia identidad cultural, su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Cosas que hoy día se está empezando a luchar poquito a poco por ellas, pero aquí vemos, por ejemplo, los separatismos y los racismos, por no seguir los derechos de los niños, ¿entiendes? Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia. Mira, comprensión, paz, tolerancia. Respeto. Respeto
país a otros países, a otras razas, civilizaciones distintas a la suya, amistad entre todos los pueblos, igualdad de sexos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas de origen indígena, respeto a otros países, a otras razas, a los sexos, a las religiones. Todo esto son valores espirituales. Están dentro de una de esas partes que dice que hay que cultivar. Y en el último artículo, mira, el niño debe estar protegido contra la explotación económica. Vale, ya se están dando pasos en esto, ¿verdad? Ya se está trabajando poco a poco en países extranjeros y ya se está empezando a sonar que no hay que explotar a los niños, que tal, que se siguen explotando. Y ya sabes que hay muchas empresas que van a países extranjeros precisamente porque es más barata la mano de obra y los niños siguen siendo explotados en muchos sitios. Pues, minas. A lo mejor en otros países, por ejemplo, en otros países no, pero en Occidente. O sea, en otros países a lo mejor está disminuyendo, tienen más conciencia de ello, pero por ejemplo yo en Occidente creo que está creciendo a día de hoy. ¿Explotando a los niños? No, lo del trabajo se está mirando. Un niño menor de edad no puede trabajar. Pero no explotar, pero sí se están utilizando lo que llevan muchos niños, no sé, en medios de comunicación, en redes sociales. Vale. Y buscando beneficio a través de la explotación del niño. Y yo creo que en Occidente que se está creciendo. Mira lo que dice. Protegido la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud, o fíjate, para su desarrollo. Volvemos otra vez a lo mismo, físico, mental, espiritual, moral o social. Aquí contempla el término espiritual unas cuantas veces y en el preámbulo vemos que es para conseguir ambiente de felicidad, amor, comprensión entre los pueblos, entre los miembros de la familia humana. Habla de tolerancia, libertad, igualdad, solidaridad. Habla ahí. Como valores espirituales. No menciona ninguna religión. Por eso lo pongo en los apuntes. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, cuando estamos hablando de valores espirituales y cuando estamos hablando de meditar, que meditar es pensar precisamente en valores espirituales para sentirlos en el corazón, para practicarlos. En la vida diaria. Estamos trabajando por los derechos de los niños. Y ya que a nosotros, a vosotros, digo yo a nosotros cuando nosotros teníamos 10 y 12 años, y 8 años, teníamos un librín pequeñín que se llamaba Urbanidad. Sí, señor, que era ética. Que era primero dar las gracias, ser respetuoso, cuando entraba una persona mayor levantarse, buenos días, íbamos en un transporte público y a las personas mayores, la gente joven les debía dejar el sitio.
Eran cosinas así, Sí. cosinas, a veces cosonas, que se fue perdiendo. Sí, no se ve. No se ve, No. no se ve. Pero No, sin embargo, y una cosa que siempre, ahora sí, yo siempre llevo gorra, siempre. Y bueno, en muchas ocasiones. Y sé de sobra que a ver, dentro de un sitio cerrado y tal, tengo que descubrirme y tengo que, bueno. Y no lo hago igual, o sea, y sé de sobra que lleve de tal, pero. respeto Y como eso, claro, sí, son faltas de respeto que a otros países. están ya enraizadas. Si no respetas ni al país en que naciste, que quemas la bandera de tu país. Derechos de los niños, no estoy diciendo a los padres, a las religiones, respeto a otras religiones, a los diferentes sexos, a las razas, igualdad. Igualdad significa humildad. Porque el orgulloso es el que no se cree igual. Y esto, a nivel evolutivo, esto lleva a la insolidaridad y lleva al separatismo. yo a nivel El orgullo, la falta de humildad, el orgullo y el egoísmo, lo voy a poner concretamente, estos dos son la raíz del mal. Son los que nos llevan a no sentirnos solidarios con los demás, a no ver los sexos en igualdad, a no tener igualdad con los demás, a despreciar las religiones, a despreciar las razas, a otros países, a los padres, a las personas. Son los causantes de que no haya paz. Por eso he puesto ahí los derechos de los niños, porque no estamos diciendo nada que ya no esté escrito. Y no estamos hablando de ninguna religión. Pero estos principios, resumidos en la humildad y en la generosidad, son los que están vigentes en todas las religiones, como decíamos antes, en la esencia de todas las religiones, y que se pueden practicar sin pertenecer a ninguna religión. Por eso he puesto los derechos de los niños ahí. Y por eso también os he puesto dos sociedades, porque esto implica una sociedad y la otra sociedad implica orgullo, egoísmo, insolidaridad, rencor, odio, ira, violencia, que los dos principales son estos. Y de aquí vienen los demás y todas las emociones negativas que podamos poner. Por lo tanto, nos hace dos tipos de sociedad diferentes. Una de este tipo, guerras, miserias, hambres, corrupciones, egoísmos. Otra, vivir en paz, que es lo que te proponen los derechos de los niños y los derechos humanos. Y es lo que te propone la vida espiritual. Religioso o no. Ya es cuenta de cada uno. Puede agregar su religión, puede no agregar ninguna, como decíamos antes. ¿Comprendes? Por eso, el conocer concretamente los valores espirituales
que son los opuestos a las emociones negativas. Es el principio de lo que decíamos, el conocimiento correcto. Y saber que la meditación es un medio, no una finalidad. Es un medio para pasar de este tipo de sociedad a aquel tipo de sociedad. Ahora vivimos en una mezcla, en el que por un lado están las emociones negativas y por otra parte están las virtudes. Aquí hemos mezclado virtudes y no virtudes, pero las virtudes serían los opuestos a las emociones negativas, que es donde se pasa a través de la meditación correcta. La meditación es un medio, no es un fin. El fin es vivir en otro tipo de sociedad, en la sociedad opuesta. El fin es vivir en una sociedad donde haya paz, comprensión, tolerancia, respeto, generosidad, humildad, solidaridad, igualdad. Este es el fin. Y eso se hace a través de un conocimiento correcto y de una meditación correcta. Por eso os he puesto los derechos de los niños. Y os he puesto a continuación las dos sociedades. Porque este es el fin del curso, enseñar esas cosas. ¿Tienes preguntas? Y luego hablando ya, extrapolando a la sociedad, yo es que la sociedad no sé, veo-la muy perdida en ese sentido. El problema es precisamente ese. El problema es que no nos damos cuenta, no tenemos una conciencia clara de por qué pasan las cosas. Porque si tú oyes los comentarios de la televisión y lo que está pasando hasta ahora, partidos políticos dicen personas, pero la raíz del tema es este. Es la falta de valores espirituales. Porque, ¿qué es el poder? ¿Qué es el deseo de poder? Nada más que querer ser más que los demás y querer mandar. Y me importa un pepino lo que piensen los demás y lo que pase nadie. Yo lo que quiero es mandar, tener poder. Eso viene de una emoción negativa, de una no virtud que se llama orgullo. Para satisfacer mis deseos personales, va junto al egoísmo. Ese es el problema de España, ese es el problema del mundo. Sí, sí. Un partido político es un ente, no es nada. Está hecho de personas. Las personas son las que tienen orgullo y egoísmo y por eso se hacen corruptas. Y por eso hay insolidaridad. Porque me creo más que la otra persona y deseo más para mí que para los demás. Por eso soy insolidario. Por eso no me importa que esa persona pase hambre. Por eso no me importa quitarle el dinero. Por eso no me importa cobrar 3 veces más. Por eso no me importa que esté trabajando 14 horas y yo le pague 7. Porque, te digo, tendría que haber un partido, me cachis la mar, que tuviera el valor de trabajar con estas cosas y de decirlo concretamente. Hoy, la mentira está instalada en la calle. Y oyes cosas tan horrorosas, por lo menos desde mi forma de ver las cosas, desde este punto de vista, que se admite que los políticos tienen que mentir.
No es que diga que dimita, no, es que en las campañas políticas está admitido mentir. Pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿Pero a dónde vamos? ¿Por qué dices eso que es mentira? Dices mentira porque debajo tú quieres tener poder y quieres disfrutar de unas cosas para ti. Y por eso no eres solidario a veces ni con el partido político mismo. Vas a serlo con otra persona. Vas a serlo con el otro partido que te quiere quitar el poder y tú pierdes. El problema del mundo y de España que estamos viviendo actualmente es un exceso de orgullo y de egoísmo. Pues yo no he visto... Mira que veo la tele todos los días. Me interesa saber cómo va el mundo porque aprendes muchas cosas y ves reflejado el curso. Cuando lleguemos a la evolución, que ahí lo tienes, lo llevas para casa y lo puedes ver, repásate la evolución. Mira, en el tema 1 tienes la evolución alrededor de la página 40, por ahí. Mira, 40. En la página 40 tienes la evolución de la humanidad según la explica Alice Bailey en el año 1920, desde el punto de vista espiritual. Ahí vas a ver lo que pasa ahora en España y ahí vas a ver las clases sociales. Pues está escrito en 1920. Léetelo con calma en casa. Sí, no, viendo el titular y viendo un poco ya los primeros tales, ya... Nada más empezar ya, ¿a qué cuadra? Sí. Pues cuando leas las anteriores evoluciones, mira, vamos a ir a la página 36. Nos adelantamos un poco al tema, al temario, pero bueno, como lo vamos a dar igual. Para que sepas dónde está y si quieres lo leas en casa con calma esta semana. Mira, evolución 5 metafísica. Mira, la personalidad, te lo voy a explicar antes, mira. La personalidad es un conjunto del cuerpo físico, deseos, emociones y mente. El físico también. El físico también forma parte de la personalidad. El físico nos hace, el cuerpo físico, nos hace tener unas tendencias. El cuerpo emocional y de deseos nos hace tener otras. Vivir emociones, tener deseos. Y el cuerpo mental es el que piensa. Entonces hay personas, y te explico la evolución a grandes rasgos, que luego nos metemos en ellas, que priva la parte material física. Sus deseos físicos y materiales, instintivos también. ¿De acuerdo? En otro momento evolutivo posterior, privan los deseos y las emociones. Estos tipos de personas, estas y estas, no piensan. Llamando a pensar, a crear pensamientos propios, sino que son arrastrados por los pensamientos de los demás, pero ellas todavía no manejan su mente, son arrastrados por la emoción y los deseos, y por sus instintos y deseos materiales y físicos. La mente, en estos casos, solo está para conseguir sus deseos, sus emociones y sus instintos materiales, pero no es capaz de discernir con claridad, y mucho menos de elegir. Por eso, el hacer personas con mala educación y que no piensen va muy bien
para muchos fines. Y va muy bien estimular las emociones y deseos de los demás para arrastrarlos a donde yo quiero arrastrarlos. Y no los dejo pensar por sí mismos. Por eso la persona que piensa por sí misma es peligrosa. Entonces, esta personalidad que primero está mandada por lo material, después por lo emocional y deseo, y después empieza a desarrollar la mente, empieza a pensar y empieza a controlar sus deseos y emociones. Si no está regida por el alma, se convierte en una persona muy peligrosa. Es una personalidad integrada, sí, piensa muy bien y sabe cómo manejar sus deseos y emociones y sabe cómo manejar las de los demás. Pero al no regir el alma, al no regir esa parte espiritual, al esa parte espiritual estar dormida ahí dentro, repito, se convierte en un ser muy peligroso. Porque puede llegar a ser un gran dirigente y entonces nos arrastra a lo que nos arrastra. Se llaman personalidades, pero no están tocadas por el alma. ¿Me explico? ¿Qué hace el conocimiento correcto, la vida espiritual y eso? Hace que el alma empiece a expresar sus virtudes a través de la mente, el emocional, el físico y llega a la vida cotidiana. Y entonces pasaríamos de una sociedad a otra. ¿Me explico? Vamos a leer ahora lo que dice Alice Bailey en el año 1900 y pico. Mira, las personas de fuerte individualidad, se refiere a estas, mira, estas de abajo, que están desarrollando la conciencia grupal en alguna vida. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente trabajan con grupos, inevitablemente se abren camino hacia las escuelas esotéricas y tienen que ser guiados en forma tal que la naturaleza egoica, aquí podríamos decir del alma, envuelva, subyugue y utilice la personalidad. Este sería el fin. Llega un momento que el alma se empieza a dar cuenta de que este no es el camino. Y entonces es cuando empieza a buscar la forma de controlar esa personalidad para el bien grupal. Y mira la segunda parte. La característica más destacada de esas personalidades que aún no están controladas por el alma es lo que hablábamos ahora. Son dominio, ambición, orgullo y falta de amor al todo, aunque aman frecuentemente a quienes les son necesarios para sí mismos y su comodidad. ¿Qué te está contando esto? Ahora, como digo yo, Marcos, asómate a la ventana y mira el panorama que hay ahora en España. ¿No tenemos esto? ¿A que sí? ¿A que salen nombres y apellidos aquí? La que no está controlada por el alma, dominio, ambición, orgullo y falta de amor al todo. ¿Qué me importa a mí España? ¿Qué me importan a mí los demás? ¿Qué me importa a mí? Nada más que yo. Solo en segundo lugar, yo. Y bueno, a lo mejor en tercero, yo también. Nada más. Ahora, como yo me tenga que aliar con alguien, me alío con el diablo. Y le digo al diablo, oye, vamos a hacer un trato. Bueno, pues te lees esto en casa, lo de la evolución, porque forma parte del tema, pero sobre todo eso de
te va a venir muy bien lo de la página 40, Evolución de la Humanidad. Sí. Primero, las masas ignorantes. Y eso configura, Marcos, las dos sociedades. ¿Entiendes? Una sociedad, pues, de miseria, una sociedad corrompida, una sociedad violenta, latrocinio por todos los sitios, o por muchos. Y otra sociedad que tiene tendencia al bien, y es una lucha entre estas dos personalidades. Una personalidad regida por el orgullo y el egoísmo, y otra personalidad que esté regida por las almas. Porque así como el físico tiene materia, hueso, sangre, tiende a los instintos, que es propio del cuerpo físico material, y el cuerpo emocional tiene deseos y emociones, y el cuerpo mental tiene pensamientos, el alma podríamos decir que es el continente de las virtudes. Es como otro cuerpo, como otra parte de nosotros mismos. Lo que es que durante mucho tiempo no manda. Está ahí como escondida, está creciendo. Potencialmente sí, están ahí, pero las hay que desarrollar. Pero los enemigos no la dejan. Y así tenemos los dos tipos de sociedad. Por eso habría que empezar a educar desde que están en la barriga de la madre. Habría que empezar a educar en valores espirituales. Y por eso yo estoy seguro que hay seres humanos que al no estar regidos por el alma no les interesa la educación en valores espirituales. Y no les interesa personas que sepan pensar por sí mismas. Les interesan borregos, que sean movidos emocionalmente, que los puedas mover hacia el odio hacia los demás. Una persona emocional fácilmente es dirigible. Una persona con sueño es mucho más manipulable. Son estudios de laboratorio. De hace muchos años, Se empezó con las guerras. Y se empezó, como siempre, por egoísmos a estudiar estas cosas. Los presos. Hacerles interrogatorios. Se les tiene a veces en condiciones, o se les tenía, ahora menos. Los seguirá viendo. En malas condiciones físicas y emocionales, porque así son mucho más manipulables. Y la falta de sueño es muy importante para poder pensar con claridad. Y son más fácilmente dirigibles con sueño. Yo siempre me pregunto si el botellón, las drogas, esas formas de llevar a la juventud a esas cosas son pensadas por gente para esto. Son pensadas por gente para destruir a la juventud. Haz un repaso de la historia de España. Haz un repaso de la historia del mundo. Porque estas mismas herramientas que vamos a ver aquí, que estamos viendo y que veremos con más detalle, se emplean para el mal. Porque si yo sé cómo funciona la mente, las emociones y el físico, lo puedo emplear para lo que yo quiera. Lo puedo emplear para que el alma tenga pensamientos espirituales, emociones y deseos en bien de todos, y que sea practicado en la vida material y física, o lo puedo emplear para mí solo,
o para un grupo pequeño, pero de mis partidarios. Sí. Por eso educaciones de este tipo no caben en programas políticos algunos y se echan para atrás. Sin embargo, hay otros que promueven lo contrario. En la vida cotidiana. Sí, sí, sí. ¿Comprendes? Esto es una herramienta a veces peligrosa, porque veremos cómo la mente influye en el emocional y en el físico. Lo veremos con más detalle. Y si me dejo arrastrar por los deseos y emociones, no pienso. Pero tiene una base también, no solo eso, sino fisiológica, ¿eh? Esto es un ser humano, la cabeza. Aquí atrás tenemos el cerebro instintivo, el cerebro reptil. Se llama el cerebro reptiliano. Es una masa que tenemos aquí atrás, al final de la columna, aquí atrás. Es el cerebro que hemos heredado de los reptiles. Aquí están los instintos de los reptiles, del cocodrilo y de todos los reptiles. Después se fue desarrollando el cerebro emocional aquí. Este cerebro se llama el cerebro mamífero porque en la evolución de la especie apareció en los animales de 4 patas terrestres, no en los anfibios. Estos eran anfibios. Y del agua hay anfibios. Solo son instintos. Aquí no hay emociones. Aquí no hay deseos. No existen, solo hay instinto. 4 instintos que veremos: conservación, sexo, alimento, territorio, preservación de la vida, que es conservación. Los veremos. Luego nació el cerebro emocional, que hoy se llama cerebro límbico o cerebro emocional. Aquí se sabe en varias capas que están las emociones y los recuerdos y los deseos. Es como una nuez y está entre los 2 hemisferios abajo en el cerebro, en la parte baja. Te voy a mandar los documentales para que los veas. Y luego empezó a nacer el cerebro racional en los primates. Y se desarrolló en el homínido por excelencia, que es el ser humano, que somos primates. Pero tenemos los 3 cerebros. Por lo tanto, depende del momento evolutivo del ser humano, esa persona puede ser instintiva, emocional o racional. Y hay una cuarta parte que se dice que no está demostrada, que se está formando el cerebro espiritual. Vamos a dejar esta de momento. Y vamos a la fisiología que hoy está demostrada. Por eso los seres humanos tenemos comportamientos instintivos reptilianos, tenemos comportamientos emocionales y tenemos comportamientos racionales. Por fisiología. Si un ser humano tiene entre estos dos el 80% o el 90% emocional instintivo, no piensa. Imposible, no puede. Porque somos un compendio de los 3 cerebros. Y estos 3 cerebros hacen una unidad, que yo pongo como 100. Unidad. Por lo tanto, si se me exacerban las emociones y los deseos y los instintos, no puedo pensar. Ya pensarán por mí, no te preocupes.
Ya me dirán lo que tengo que sentir y cómo me tengo que comportar. Ya me lo dirán. Fisiología. No estamos hablando de espiritualidad, de nada. Ahora bien, con la razón yo puedo pensar. Y puedo pensar dónde me lleva una forma de sentir y la opuesta. Y no es que lo piense, solo, es que lo veo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si no sereno, controlo mi emocional, lo sereno. Observo y controlo mis instintos, los pongo en su sitio, cuando yo quiera, donde yo quiera, en la medida que quiera. No puedo pensar. Yo sé de compañeros muertos de mi profesión por falta de controlar las emociones. Y sé de algún compañero muerto por orgullo. Yo tengo valor. Y los tengo mejor puestos que no sé qué. Se deja uno llevar y se corren peligros enormes hasta la vida. Y este es el motivo fisiológico de cómo funciona el mundo. Y esto, juntamente con lo que hemos hablado del alma, hace el componente del ser humano y es cómo se mueve el mundo entre esto. Por eso, la base es empezar a pensar y empezar a controlar emociones y deseos. Mira que no digo taparlos, liquidarlos, eliminarlos, no tenerlos. No digo eso. Fíjate, lo recalco así. No digo eso. Digo, con el cerebro racional, observo mis emociones y mis deseos, observo mis instintos y digo yo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿A dónde me lleva esta animalada? ¿A dónde lleva la sociedad este comportamiento o este comportamiento? Porque yo formo parte de una sociedad. Yo, el alma, formo parte de una sociedad. Estos no. La sociedad la utilizan para sus fines, pero no para servirla, para servirse de ella. Completamente diferente. Por eso hay que empezar a trabajar con valores del alma. Este es el problema de la humanidad. Y esta es la solución. Pensar. 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 Sentir. Y aquí está el enemigo. Esto es una lucha, ¿eh? Llega un momento que empieza la lucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta este momento no hay lucha. Ancha es Castilla. ¿Qué va a haber lucha? No, ¿No hay lucha? ahora mismo no. Aparta que voy.
aparta que voy. Ahora, cuando el alma empieza a atisbar y empieza uno a pensar y a sentir, empieza a luchar, y siempre me decir, oye, de aquí no me apeo. Dice el alma, sí, hombre, que vas a tal, mira, tienes que ceder, tienes que tal, oye, tienes que pensar en los demás. ¿Cómo que en los demás? No, no puedo pensar en los demás. Que sí, que no, que sí, que no. Y ahí estamos. Lo que es que todavía hay poca gente que piensa así. Por eso habría que llevar esto a la educación básica.